Esta era la diferenciación clave que me apetecía trabajar y es porque justo además la semana pasada, bueno, pues tuve ahí como varias cosas seguidas con esto. Y es algo que todavía para mí es un proceso, más que una diferenciación, es un proceso en el que estoy todavía con la comunicación no violenta, donde veo que me cuesta, que sí que lo tengo integrado a nivel de cabeza y cognitivamente, vamos, entiendo la diferencia, estímulo versus causa, y que es ahora lo que quiero hacer como rápido porque creo que todas eso lo tenemos claro. Ahora sí que noto que hay todavía todas mis células de mi cuerpo dicen muchas veces lo contrario, o sea, que llegue algo, que pase algo, que alguien haga o que alguien diga y ¡buf! Se me encienda todo esto, o sea, las células están diciendo, a ver, yo estoy así y tengo esto porque has hecho, o porque ha pasado, o porque... Y bueno, pues es como... me gustaría compartir con vosotras un poco en el punto que estoy con esto y también no escucharos, ¿no? Cómo lo estáis viviendo vosotras. Así a priori parece como algo como muy básico, ¿no? Estímulos, estímulo versus causa, ¿no? Y un poco lo que quería era pues como este orden, que es la causa, que es el estímulo, la falsa asociación, que es un poco del condicionamiento que traemos, y luego unas reflexiones de que soy responsable, que es donde yo estoy ahí en mi proceso y donde me gustaría profundizar, ¿no? Eh, en cuanto a causa, la causa como es uno de los principios de la comunicación no violenta, ¿no? Cuando empezamos y que nos sorprende, por lo menos a mí, cuando dice la causa de nuestros sentimientos está en el estado de nuestras necesidades. Eh, o sea, no es lo que hagan o digan o lo que pase, sino es cómo están mis necesidades y esto es lo que hace que yo se manifiesten en mí unas emociones, unos sentimientos, ¿no? O como habla el libro, el cuaderno de ejercicios de comunicación no violenta, que le llama los sentimientos mensajeros, ¿no? Que vienen a informarnos de cómo están en ese momento nuestras necesidades, ¿no? Y habla de esto, ¿no? Si mis necesidades se están satisfaciendo, los sentimientos y las emociones son agradables de vivir, y si mis necesidades no se están cubriendo o cuidando o solo viéndose, pues tengo sentimientos desagradables de vivir. Y el objetivo un poco es aumentar esta conciencia de mis necesidades para responder más adecuadamente a su cuidado ¿no? Y a lo que me están pidiendo y no reaccionar al estímulo, ¿no? Esto es un poco como el primer trabajo, de los primeros trabajos y esfuerzos que hacemos cuando entramos en la comunicación no violenta. Empezar a diferenciar causa de estímulo y que la causa está dentro, esto ya a mí por lo menos me supuso bueno, pues un descubrimiento importante y entonces es esto, ¿no? Pasará, vale, entonces tengo que empezar a poner conciencia de cuáles son mis necesidades, primero identificarlas, ver cómo están, porque ahí es donde va a estar el meollo, ¿no? De la cuestión, de soltar esto, ¿no? De soltar lo que es mi condicionamiento de que he pensado que mi estado emocional dependía del estímulo, es lo que pasa afuera, ¿no? Los hechos, a lo que en el CNV le llamamos los hechos. Y ante un mismo hecho, por ejemplo, pues una música alta, mi estado emocional va a depender del estado de mis necesidades. Si necesito celebración porque he tenido un buen día en el trabajo, me han dado un ascenso o porque me han llamado y me han dado una buena noticia y mis hijos o mis hijas ponen la música muy alta, pues yo incluso me puedo poner a bailar con ellas. Ahora, ante el mismo hecho, imaginaos que he tenido otro día pues muy mal, se me ha dado muy mal en el trabajo, o tengo una preocupación fuerte en la cabeza o una discusión con mi pareja y necesito quizá espacio, tranquilidad y silencio para digerir cómo estoy, por lo que me ha pasado, pues seguro que si mis hijas ponen la música muy alta, pues esto me molestará mucho y bueno, pues es un poco un ejemplo así como muy básico, muy teórico para diferenciar lo que es el estímulo de la causa, ¿no? El estímulo es lo que pasa afuera y la causa es lo que nosotros vivimos dentro y que tiene que ver mucho con cómo están nuestras necesidades en ese momento. Y que ante un mismo hecho podemos ver situaciones distintas, por lo tanto, la causa de lo que me pasa, de cómo me siento, no es en lo que está afuera, no está eso es un estímulo que despierta quizá esa necesidad que está viva, ¿no? De silencio, de tranquilidad, de...
Y bueno, esto es así como muy básico, ¿no? Que es un poco la teoría y, bueno, no sé, me gustaría veros cómo estáis con estas dos definiciones de causa y estímulo y si queréis aportar alguna cosita. Si queréis, si estáis bien, me hacéis así y yo por lo menos estoy bien y sigo. Y si alguien, Ansara, si queréis que siga, me hacéis así y si queréis aportar algo, también, ¿vale? Bueno, hasta aquí algo muy... No te he visto a ti, Marian. Estás bien, genial. Bueno, pues entonces, que algo que también luego, o sea, presentamos esto a priori así cuando entramos nos presentan y vemos, descubrimos esto y parece muy fácil, claro, lo que hacen los demás no es la causa, ¿no? La causa está en mí, es como si, yo me tengo que buscar la vida para que, independientemente de lo que pase fuera, o sea, y aunque yo pase por la calle y me tiren un macetazo, o sea, no es, eso es un estímulo, la causa está dentro, es como, yo ahí me perdí un poco en eso. Y luego todavía me reforcé un poco más en eso, o se reforzó un poquito más en mí esas ganas de, vale, ahora quitarle a todo el mundo la responsabilidad de nada de lo que me pasaba, cuando también me presentan esta falsa asociación, o bueno, falsa asociación en la que vivimos antes de, por lo menos yo, antes de encontrarme con la comunicación no violenta, ¿no? Es el de que siento enfado porque la música está alta, es como algo muy automático. Me ha gustado mucho porque estoy haciendo el curso de Gerardo y me ha gustado mucho cuando Gerardo explica el espacio de libertad, que dice que de un lado está lo que pasa y en el otro lado está lo que hacemos. Y entonces hay veces que el espacio de libertad es tan pequeño, está tan pegado, que pensamos que es algo automático. Pasa esto, pues yo hago esto. Es decir, hay música alta, yo me enfado, ¿no? Y entonces estamos ahí como en esa inconsciencia. Y entonces con esto de la diferenciación causa y estímulo, hablamos de qué consecuencias tiene seguir viviendo con esa falsa asociación, con esa confusión de que el estímulo es la causa, para que, bueno, nos hagamos todavía más responsables de lo que nos pasa a nosotros, de lo que es lo que tenemos vivo, de nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, en esa falsa asociación, las consecuencias precisamente son eso. Confundo la causa con estímulo, entonces creo que lo que me pasa tiene que ver con lo que está pasando fuera. No me hago cargo, por tanto, de mi experiencia y lo que hago es que culpo a los demás. Y esto me impide ver pues, mis pensamientos o juicios, mis sentimientos, mis necesidades. Y me alejo de mi poder de cuidarme y de cuidar también, ¿no? Y esto no favorece la conexión ni la calidad de las relaciones, porque entramos como en esto, ¿no? Al final en la culpa, cuando los otros sienten crítica, pues tienden a autodefenderse o atacar también. Entonces es algo como que es así. También es cierto que yo cuando estaba en ese condicionamiento y cuando a veces todavía sigo metiéndome en esta falsa asociación, pues ahí lo veo claramente, ¿no? Y, y además también como en notas hay que he puesto, digo, cuanto más directamente podamos conectar con nuestros sentimientos y nuestras necesidades, más fácil será para los demás responder con compasión, ¿sí? Es así, o sea, cuando yo tengo claridad de, por lo menos en mí, de qué necesidades hay vivas y veo maneras rápidas y estrategias donde yo recupero mi poder rápido, me es más fácil hacérselo ver o hablar con la otra persona y expresarle con honestidad lo que me pasa, ¿no? Y ahí noto que hay compasión. Lo que pasa que también vivo muchas veces en la que no me es tan rápido. Ni tan rápido me llega la claridad de mis necesidades, ni tan rápido veo estrategias de cuidarlas, ni me siento en ese poder, con lo cual estoy todavía como en esto, ¿no? En reconocer que, vale, sí estoy en esto todavía pero a ver, esta persona ha hecho esto de esta manera, está claro que no es la causa de mis sentimientos, pero sí ha sido un estímulo muy, muy importante para mí. Y dependiendo de cómo lo haya hecho y de qué manera, ¿no? Porque yo digo la intención, pero es que la intención es invisible. Para mí la intención de la gente y de los demás no lo puedo ver.
Entonces, sí que a través del diálogo podemos llegar a tener más claridad de cuál ha sido la intención de uno, cuál ha sido la intención del otro, y ahí suelto un poco más y puedo llegar a esto, ¿no? A ver que la causa sí está dentro de mí y que el otro comprenda que el estímulo también es importante. O yo también cuando soy estímulo de otras personas. Y eso es a lo que quería llegar con la reflexión. Pero antes quería también hacer otra paradita con esta frase de Gerardo, que me gusta, estas frases que dice que cuanto menor es mi conciencia de lo que pasa entre lo que sucede, que es el estímulo, y lo que hago, pues más tiendo a reaccionar desde mis automatismos inconscientes. Es decir, yo no estaré eligiendo. En la medida que yo tengo esta respuesta automática, entiendo que lo que pasa es lo que me está generando esto que no me gusta, que este malestar que tengo, pues yo no voy a elegir, no voy a ser libre para cuidar lo que realmente hay debajo, que no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, cuando ponemos conciencia en eso que pasa, entre lo que pasa y lo que yo hago, ese espacio se va abriendo y ahí vamos metiendo, observando juicios, pensamientos, creencias, sentimientos, necesidades, ¿vale? Y va aumentando este espacio, me da como, bueno, más libertad para responder mejor a las necesidades, ¿no? Y para mí tiene también mucha importancia lo que es entender el proceso de una emoción, que esto ya me viene un poco de lo que es mi pasión, que es la inteligencia emocional, y es ver que hay un estímulo y empieza una fisiología, hay un comienzo fisiológico, donde a la vez hay un periodo que llamamos preconsciente o inconsciente, donde se están ya moviendo cosas. Se están generando emociones, se están generando ideas, pensamientos, incluso puede ser que haya hasta acciones, impulsos incluso y gestos. Y esto no es elegido, es que esto sale. Hasta que llamamos un poco el umbral de consciencia, como veis ahí en ese proceso, donde ya empezamos a ser conscientes de qué está pasando. Y ya en ese periodo consciente se trata de ese proceso de toma de conciencia hasta llegar a la máxima conciencia, hasta que digo, está pasando esto, ¿no? Entonces, un poco, para mí es muy importante también darme cuenta que tanto en el periodo preconsciente o inconsciente como en el consciente las emociones son poderosas, o sea, ya tienen poder, ya están haciendo, ya están ahí y tienen su efecto en la fisiología del cuerpo, a nivel de cerebro, a nivel de pensamientos y incluso a nivel de acciones que salen, ¿no? Ya os digo, aunque sea un gesto, aunque sea un tono, aunque sea una mirada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la inteligencia emocional? Nos ayuda a que ese umbral de consciencia cada vez sea más cercano al estímulo, es decir, se mueva o se desplace, para que cada vez el periodo preconsciente sea más pequeñito. Y aún así asumir que esto siempre va a haber un periodo inconsciente. No vamos a conocer nunca nuestro inconsciente 100%, es decir, vamos a llegar a conocerlo un poquito más, pero no del todo. Entonces, para mí esto también es reconocer nuestra humanidad como seres humanos. ¿Por qué está hecho así? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro funcionamiento, pues tendrá su razón. Y yo creo que es un poco salvarnos la vida, pero es esto también, reconocer esto, y por eso también salir un poco de esa exigencia de siempre estar no, la causa es mía, esto es mío, ¿no? Esto de que ahora entraremos en esa reflexión. Pero bueno, es esto. Esto a mí me ayuda a comprender muchas veces, bueno, por qué a veces he reaccionado en un primer momento. Luego he podido reparar o rectificar o pensar o reflexionar, pero en un primer momento ha pasado alguna cosa. O ha salido un tono de voz más alto, o ha salido una mirada, o ha salido un gesto. Y me ayuda a comprender también, ¿no? Ver que hay siempre un periodo preconsciente en el que yo no me voy a dar cuenta. Y por mucha inteligencia emocional que investigue, que aprenda y que enseñe, va a estar ahí eso. Así que bueno, con esto pues llego a esta reflexión, que aquí sí que me gustaría que fuera más
más de todas, y hay unas preguntas frecuentes que salen en las formaciones que nos han dado un listado en el paquete de certificación. Y una de ellas es esta, ¿no? De estar diciendo que no somos responsables de cómo otras personas se sienten. ¿Puedes decirme de qué somos responsables entonces? Y esto también es algo que he preguntado yo cuando me he ido a formar y es algo que también me han preguntado cuando he dado formación. Y que me gustaría construir con vosotros como una especie de respuesta o reflexión. Así que me gustaría hacer como una rondita o a ver, o no sé, alguien que le apetezca compartir respecto a lo que ha sido la parte de conceptualización más o de ese proceso de emoción o algo que creáis que ha faltado. Ha llegado Mar. Ah, sí, pues no la veo. Está como, no tiene imagen o está clara quitada la Sí, imagen. sí que tiene. Ah, A vale. ver. Ah, sí, Mar, mira, ahora te veo, ¿verdad? Bueno, hola Mar, bienvenida. Pues si te apetece hacer un saludo o un algo, o si no te apetece y alguien quería seguir compartiendo de esto, que es que no veo a todo el mundo, entonces... Empiezo yo si quieres. Llevo un rato aquí. Ah, vale, no te había visto, vale. Entonces, a nivel conceptual, me ha gustado mucho cómo lo has presentado. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me ha gustado mucho cómo lo has presentado y me da, o sea, me inspira, me ha hecho centrarme, aunque me he incorporado con la reunión ya empezada, pero enseguida la forma de presentación enseguida me ha centrado y me ha hecho meterme en ello. Y sí, me hace reflexionar y me encanta la última pregunta, que un poco para construir la respuesta a nivel conjuntamente, porque yo a veces también me puedo perder en esta pregunta, ¿no? Puedes decirme que somos responsables. Entonces, tengo muy claro conceptualmente la diferencia entre causa y estímulo, y a la vez no soy ajena, vivo en interdependencia y no soy ajena a lo que ocurre a mi alrededor. O sea, no me siento aséptica. No soy... Si alguien me da una bofetada, pues me va a importar. Si alguien me insulta, me va a importar. Y conceptualmente comprendo que son necesidades mías, pero creo que tenemos responsabilidad tiene que ver con lo que tú decías, de cuidarme yo y cuidar el entorno que me rodea, ¿no? En la medida de mi conciencia, en la medida en que vaya teniendo conciencia de ella. Muy claro que lo que yo diga o haga tiene un impacto en los demás, de la misma manera que lo que diga otra persona o haga de alguna manera pudiera tener un impacto en mí también. Y me gusta mucho la invitación a la reflexión conjunta. Muchas gracias, Mar. No sé si te has incorporado cuando estaba en Sara y le estaba comentando que íbamos a grabar la presentación y que luego lo voy a editar, y si tú no te parece bien que tú salgas o que, no, que a lo mejor quieres que salga tu aportación en voz pero no en imagen, o que no salga nada. Entonces me lo dices y luego lo edito y lo corto, ¿vale? Vale. Yo prefiero que mi imagen no, que estoy en pijama. Vale, pues yo Ay, creo... y eso acaba de salir también. Bueno, yo creo que lo estoy grabando, pero también he tenido problemas ahí al principio. Creo que se está grabando todo, pero que lo mismo estoy yo aquí ilusa de mí. Pero si es así, Ok. lo edito y pongo solo la voz, ¿vale? Sí, gracias. Pues gracias, Mar, por tu aportación, y a mí me resuena mucho lo que dices también de que es eso, lo que hablo de mis células. Cuando pasa algo yo lo vivo como que hay un impacto en mí, sí. Había alguien que ha intentado hablar y no lo he visto.
No sé si eran ahí Si te parece, le puedes quitar de compartir la pantalla y nos vemos Ah, vale. todas. Es que Y quería, así. todavía tenía aquí un Vale, par no, de... como veas, será una sugerencia, como tú veas, sí. Sí, digo, porque luego me falle otra vez esto y no tenga que salir. Si preferís. Y luego ya cuando os enseñe estas dos la quito, ¿vale? ¿Os parece bien? Gracias. Entendido. Pero bueno, Sí, me parece bien. Marian, a tú... mí también. Gracias. Y Marian, ¿tú querías decir algo de esto? ¿Vas a seguir explicando más cosas? Bueno, es esta reflexión. Yo traía también lo que me pasa con esto, también como dice Mar, pero bueno, me gustaría escucharos a alguna más. Yo puedo hablar, sí, tengo algunas cosas en la cabeza. Gracias. Sobre el tema del estímulo, la causa, se me mezcla mucho con el tema también de los límites, con lo que para mí es violencia. Para mí, violencia es cuando, por ejemplo, entre dos personas hay una persona que no tiene en cuenta las necesidades de otra persona. Entonces, yo creo que la emoción, como tú la explicas, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Ese proceso por el que pasamos, se despierta, yo creo, porque una de nuestras partes internas siente que sus necesidades no están siendo atendidas, entonces es una señal de, hey, estoy aquí, alerta, ¿no? Y entonces cuando en ese proceso que tú explicabas así interno, descubrimos que una de nuestras partes tiene ese sentimiento de enfado, de preocupación, de miedo, de lo que sea, y la escuchamos y luego expresamos a la parte que ha tenido esa acción que hay unas necesidades que no están siendo atendidas y la otra parte a lo mejor no lo tiene en cuenta, es cuando para mí sucede la situación de violencia, entonces es cuando utilizamos esa emoción para poner un límite. Por lo tanto, yo, el tema de la emoción y de la causa del estímulo, todo eso que pasa, para mí es muy bienvenido. Me da muchísimas pistas para cuando necesito tener en cuenta lo que me afecte y lo que no. No sé si me he explicado. Y también lo pensaba eso, ¿no? Explicar todo esto de causa, estímulo, que yo soy responsable de lo que me pasa y también tener en cuenta que el sistema es un sistema determinado que viene con muchas connotaciones y que muchas veces está cargado de mucha violencia y de forma natural nos estimula y nos despierta emociones y eso es lo que nos sirve para recolocarnos y para expresarnos de maneras y de poner límites, ¿no? No tomar acciones. Muchas gracias, Marian. Me ha gustado mucho y voy a anotar esto que has dicho para destacarlo como aportación de cuando no se tienen en cuenta las necesidades, ¿no? de los demás. Sí, a tu pregunta final, ¿no? Yo no soy responsable porque un día haré una cosa y la otra persona sentirá que sus necesidades no están atendidas con mi acción. Lo que pasa es que si esa persona me expresa, me está pasando esto y yo no lo tengo en cuenta, ahí está mi responsabilidad, ahí empieza, creo, como yo lo entiendo. Muchas gracias. Yo quería añadir también algo, Pilar, y es un poco la línea esta en la que estaba hablando Marian, y porque sí, a nivel conceptual, como tú decías, Pilar, es muy fácil, ¿no? Sí, esto es la causa, este es el estímulo, jope, pero si me arrojan un cubo de agua, ¿qué pasa, no? Y claro, el tema de la intención, que tú la has apuntado un poco ahí, aunque luego no he entendido bien qué más, lo que estabas más queriendo decir, como que la has tocado ahí un poquito, pero creo que esa es muy importante, porque claro, en función de la intención que yo atribuya, también voy a tener un estado emocional, ¿no? U otro. Entonces, claro, apuntar ahí. Si esa persona no se está dando cuenta de lo que hace, sí, no va a ser responsable de mis sentimientos, pero sí que es responsable del impacto de esa acción. Eso, ¿no? Respondiendo a tu última pregunta, sí que creo que es muy importante porque veo a veces como esas etapas en la CNV, ¿no? De primero estoy de verme yo y yo no soy responsable de los demás y mis necesidades son estas y las otras, pero el segundo paso es cómo son mis necesidades en relación a las demás personas. Y a veces veo que nos quedamos mucho ahí, muchas personas, ¿no? En lo mío. Y bueno, hay un impacto, siempre hay un impacto.
Desde luego, si ha sido sin darme cuenta, es ver, ¿no?, de qué manera esto ha sido, cómo te puede afectar o qué puedo hacer yo por ti, ¿no?, en ese sentido. Y cuando sí que es porque no estoy atendiendo tus necesidades, aún sabiéndolas, ahí estamos hablando de otra cosa, meteríamos la intención, ¿no? O sea que, bueno, a ver qué pasa ahí con ese estímulo, ¿no? Cuando ya no... Entonces, bueno, sí, yo creo que es importante. Y luego eso, claro, ese estímulo también va metido por la mochila que traigamos cada cual. Que si yo estoy pensando que lo haces aposta o lo haces para hacerme daño, y yo tengo mi haber o mi mochila, pues muchas experiencias así, pues claro, mi reacción también siempre va a ser, o mi estado emocional siempre va a ser muy diferente a otra persona que a lo mejor no acumule esas experiencias. Por eso la importancia también de poder conocernos, hacer un trabajo propio, ¿no? De dónde estamos, desde dónde partimos. Y que la CNV apunta al poder encontrarnos ahí, pero no deja o no quita que sigamos trabajándonos a nivel interno cada cual, ¿no? Con nuestras mochilas. Bueno, Bueno, muchas gracias, Clara. Sí, lo del tema de la intención lo he dejado un poco ahí porque tiene que ver con esto que quería compartir ahora, pero va muy en línea a lo que tú has dicho ahora en el tema que me ha pasado también a veces incluso en entornos CNV y sobre todo en entornos CNV, con esto de la causa y estímulo, ¿no? Y concretamente he tenido, me acuerdo en el IIT en que estuvimos en Cáceres, no sé si era el tercer o cuarto día, salimos a comer todos, era una mesa muy grande, nos sentábamos como en grupo y me acuerdo de sentarnos, tener yo al lado una persona y fui a hacerla, pues a charlar, ¿no? Empezar una charla pues, distendida de comida. Y dije 3 palabras y me dijo, no, ahora no quiero hablar. Y, ostras, me duró 2 días el impacto. 2 días allí de fuerte, luego recibí empatía, me ayudó, pero a día de hoy todavía, o sea, esto no era... Y tiene que ver un poco con esto de... Bueno, me parece también importante, antes de eso, me parece importante también lo que has dicho tú, o sea, esto de conocer la mochila de cada uno a mí me ayuda a ver, a acercarme más a esto de la causa está dentro de mí, de muchas cosas, sí. Cuanto mejor me conozco y más miro mi mochila, esto para mí es muy importante y es un trabajo que no me ha dado la CNV, lo he encontrado en la inteligencia emocional, lo he encontrado en otras disciplinas, PNL, en un trabajo personal que yo he tenido que hacer mío, ¿no? Y que sigo ahí conociéndome. Pero esto que hablamos también en entornos TNV, fijaros, me ayudó mucho también esto del libro de Marshall, que habla de la esclavitud emocional a la liberación emocional. Y él habla que pasamos por 3 etapas. La primera etapa es de donde partimos, la esclavitud emocional, cuando tenemos esa falsa asociación y creemos que somos responsables de los demás, ¿no? Y entonces hemos quizá estado mucho tiempo en nuestra vida haciéndonos cargo de muchas cosas y olvidándonos de nosotros mismos. Cuando llegamos a la CNV, dice Marshall y empezamos a recuperar ese poder nuestro de hacernos cargo de lo nuestro y no hacernos cargo de lo de los demás, dice que entramos en una etapa que se llama una etapa antipática. Y me ha pasado así un poco de tartamudeo porque le digo que dice y él decía, ¿no? Mejor decía, aunque yo le tengo como muy presente en muchos días y parece que como está aquí todavía conmigo, ¿no? Pero esta etapa antipática, él dice que cuando nos hemos dado cuenta de todo el tiempo que hemos perdido en esa falsa asociación, en ese hacernos cargo de los demás, y quizá hemos sido personas pues muy complacientes, muy de por los demás, muy de servicio, muy de cuidar, pues nos enfadamos de eso y ya entonces a partir de ese momento es como, pues sí, ahora no voy a asumir el sentimiento de los demás ni de coña, o sea, ahora es cuando entramos y tenemos como que estar un tiempo ahí, como no resarcirnos de todo lo que hemos perdido, hasta que llegamos a la tercera etapa, que él llama de liberación emocional, donde asumimos la responsabilidad de nuestras intenciones y acciones. Ya no es la responsabilidad de cuidar nuestras necesidades, también de qué intenciones y de qué acciones, como bien decía Clara, y como ha dicho también Mar, ¿no? Que son estímulos al final para los demás. Ser conscientes de esto, de que lo que yo digo y hago, ¿no? Porque en esa frase...
en esa segunda etapa antipática hay frases como esta que dicen aquí: yo no soy responsable de tus sentimientos. Y en entorno CNV no sé cómo suena esto de: ah, eso es algo tuyo. Ah, no, pero eso es suyo. ¿Cómo, cómo suena esta frase? Cuando no, alguien te expresa algo y: ah, pero eso es algo tuyo. Como diciendo, te expresa algo incluso de algo que tú has hecho, ¿no? Bueno, ya, pero eso es algo tuyo, es... ¿Cómo, cómo os llega esa frase? No sé, alguien, a Sara que no ha hablado, o Anet, o Anaí, no sé si... Pues me gustaría hablar, sí, también. A ver si me veo, porque no sé cómo tengo el móvil puesto. Bien, bien, te vemos bien. Has dicho una frase antes en la cual me he quedado curiosa y has dicho, y eso me ha conectado con lo que después he escuchado. No, no la oigo yo. Ansara, te vas quitando el micro, se te va y te viene, no sé por qué. Ah, ya está, que lo tenía cerrado. Sí, pues ¿Está bien? Sí, se ahora te va y sí. te viene. Pero has dicho que cuando has escuchado la frase tal, y ahí ya no se te ha oído qué frase. Vale. Cuando he escuchado la frase de que la intención es invisible, he conectado con mi responsabilidad y con lo que decía Mar, de cuidarme. Si no es visible la intención, también puedo hacer una petición de claridad. Y también puedo acercarme a la persona con esa claridad y decirle que mi intención es conectar. De hecho, me ha venido que es curioso lo que has definido como estado de mis necesidades. Cuando me acerco a alguien para hablar, es muy importante que esté conectada con esas necesidades. Y cuando una persona dice, aquí en el libro este de El corazón, ¿se ve? Sí, corazón de cambio Social, ¿no? de Marshall. En la página 54, pues él habla de una respuesta como la que tú recibiste en el IIT. No quiero tener nada más que ver contigo. Tratamos de escuchar lo que hay detrás de ese mensaje. Ahí nos está hablando de cómo conectar con las necesidades del otro. Si no quiere hablar en ese momento, también podemos hacer una petición de cómo tomar responsabilidad desde donde el estímulo nos llega y cuidarte. Puedes decidir cuidarte, respetarte, porque ahí creo que está la clave. Si esa persona te dice esto, pues es un estímulo, puede ser un estímulo, o puedes saber parte de su vida o no saber y recibirlo con una respuesta de sorpresa, curiosidad, en vez de enfado. Entonces, cada una tiene su nivel de tensión, su nivel de estrés, y eso es conocerse a uno mismo y cuidarse en eso. No sé, Pilar, si quieres seguir o si quieres escuchar otra voz. Bueno, lo que os apetezca. Bueno, yo ahora estoy un poco conmovida con el compartir de Ansara, y te lo agradezco mucho, Ansara, y por tu confianza y por tu apertura a contarnos y compartirnos la situación que estás viviendo. Y sí, un poco esto... me es más fácil quizá esto, ¿no? Como hacerme cargo de lo mío y todo esto de la causa está en mí, a lo mejor en entornos donde nadie conoce esto, ¿no? Nadie... Y ves a una persona que hace algo y dices, bueno,
¿cómo va a pararse a pensar el impacto de su acción o de su... si no es consciente de muchas cosas, ¿no? Y no sé, por lo menos a mí, como que me sirve, no sé si para justificar o para ver maneras de acercarme a esa persona y de... Y sí. Y en el IIT, bueno, pues sí, también luego puedes hacerte cargo de esa respuesta que te han dado, esa contestación, ah, cállate, cállate, y luego pues eso, primero necesité empatía, ver claridad en mis necesidades, poder luego hablar con esa persona, sí, luego ya puedes hacer muchas cosas. Ahora, esto al mismo tiempo, yo lo que traía de la reflexión es que esto no quiero que quite peso a esa tercera etapa de liberación emocional que llama Marshall, donde también asumimos la responsabilidad de nuestras intenciones y acciones, y es que esa propia persona que da esa respuesta pueda llegar a, no en ese momento a lo mejor, porque esa respuesta se ha movido por algo, sino que pueda llegar a tener esa conciencia de, y nosotros, yo tener conciencia de qué hago y qué impacto tiene en los demás lo que yo hago, ¿no? Así que esta diferenciación la traje porque justo la semana pasada también tuve una historia con mi hija y tuve una reunión de padres en el instituto que era... Y ahí compartí en la reunión de padres una preocupación que yo tenía porque mi hija ya llegó a casa varios días desde que comenzó el curso con una historia, ¿no? Con un problema que había en clase y un grupo de gente y tal. Y yo lo compartí y otras madres vivían lo mismo con sus hijas, entonces la tutora no era consciente de todo esto. Pues el lunes cuando llega mi hija al cole me llega con un enfado, me puso ahí a parir, porque se me había ocurrido abrir la boca, porque ahora todo el mundo sabe que ella, porque bueno, en fin, yo... pero pude darme cuenta de que lo que yo había hecho había sido un estímulo muy grande para ella y que realmente no actué como debería haber actuado, con el cuidado y con... No, me hubiese gustado haber tenido más cuidado de la intimidad, porque ella me decía, yo te he compartido lo que te he compartido en casa porque es un entorno seguro y de confianza para mí, era algo íntimo mío, mamá, no era para que tú lo soltaras en la reunión de padres. Y, ostras, y responsabilizarme, decir, ¿no? Decir, pues sí, es que lo que yo he hecho ha tenido un impacto grande en la otra persona. Y, y estar en eso también, ¿no? En que, como dice Marshall en el libro, ¿no? Que nunca podemos satisfacer nuestras necesidades a expensas de las de los de otros, sino como esto que ha dicho Mar también, ¿no? Y Clara, las necesidades de todos importan. Y bueno, no sé, era lo que también tenía ahí vivo con esto. Y quería, Annette creo que también quería decir algo, y Mar que ha levantado la mano. Bueno, yo quería cuidar tu planning en cuanto de tiempo. También quería mandarle un abrazo a Sara porque también me conmovió lo que comentó, pero al mismo tiempo quería cuidar la estructura de la reunión para no alargarnos. Y siento también que muchas cosas fueron ya dichas, y para mí es como... A mí me sirve ponerme yo en el lugar del otro, aunque tal vez no esté todo, sé que mis necesidades pueden ser diferentes del otro, pero muchos tenemos en común, ¿no? De las necesidades humanas. Y cuando yo me imagino que yo hago lo que estoy haciendo al otro y me pongo en el otro lado, pues me es mucho más fácil tener una idea de cómo le puede llegar, sabiendo que hay muchas maneras, ¿no? de cómo un mismo estímulo puede repercutir en otro, pero eso para mí me sirve. Y siento también que es como siempre como hacer un poco malabares, ¿no? Porque a mí me viene ahí la palabra espontaneidad, ¿no? A veces siento que se me quita un poco, o me gustaría, al revés, cuando me siento espontánea, no estoy tanto en la conciencia y entonces es más probable que
que luego tal vez me arrepiento de haber dicho o hecho algo que tal vez no ha llegado con todo el cuidado que a mí me gustaría actuar, ¿no? Y esto es un poquito como, supongo que es el arte de integrar esa conciencia a tal manera que hasta la espontaneidad es cuidadosa, ¿no? Esto para mí es un reto. Porque a veces también, ¿no? Es la tontería, apetece, es como entonces es bromear y... aunque tampoco soy de bromas fuertes, ¿no? Pero es ahora lo que me viene que siempre me crea ahí un poquito también, antes de entrar en contacto con la CNV, de hacer yoga, trabajamos la conciencia, ¿no? Y es como, ahí está, a lo menos yo siento ahí también uno de los retos, para aportar algo que todavía no fue dicho, porque con muchas cosas que habéis dicho resueno mucho. A su palabra. Yo quería tomar la palabra para, bueno, primero para decirle a Sara que una vez más me siento cercana cuando ella comparte lo que está viviendo y me ayuda como a tener los pies en la tierra o a tener conciencia o amplitud perspectiva de la vida, ¿no? Y se lo agradezco. Y quería recoger lo que dice Annette, como que incluso en la espontaneidad, cuidadosa en la espontaneidad, no paro de aprender con mi hija, por ejemplo, que me pasan cosas parecidas como las que tú has compartido, Pilar. Y me gusta esa conciencia, ¿no? De ver que mi filtro o lo que para mí es ok, para otra persona es delicado, ¿no? Por su edad, por su vivencia. Y hago muchos pequeños duelos. Me pasa con amigas también, ¿no? Y me encanta cada vez que aprendo algo. Y eso me lleva a la pregunta que has lanzado, que para mí es muy interesante, que más o menos la he escuchado así, Pilar, es como, ¿cómo escuchas tú o cómo te llega cuando, o qué te pasa a ti cuando alguien dice eso que dices es tuyo? O eso que te está pasando es tuyo. Pues me gusta mucho esta pregunta porque yo alguna vez también lo he dicho y también me lo han dicho a mí, incluso personas a las que admiro un montón, que por cierto me encanta el tono con lo que me lo dice. Y recuerdo hace muchos, muchos años a Pilar de la Torre diciéndome, Mar, eso que me estás diciendo es tuyo, no tiene nada que ver conmigo. Y ahí en el tono de voz creo que es importante que me llegaba algo cariñoso, ¿no? Que me diera cuenta de algo cariñoso. Y me gustaría saber si es es una expresión que yo también a veces utilizo y que no estoy segura que el otro me está entendiendo y que puede llegar como algo duro, ¿no? O sea, cuando dices, sobre todo por mi tono de voz, que digo, yo creo que lo he dicho más de una vez a alguna persona, eso que dices es tuyo. Y si mi tono es duro, es como incomprensión, llega a la otra persona, lo vive como no me está comprendiendo o qué me está diciendo. Y me gustaría saber si tenéis alguna propuesta para decir lo mismo de una manera que nos permita unión, que nos permita expresar que todo lo que me estás diciendo es algo que te estás contando, es un cuento que te estás contando, no tiene nada que ver con mi intención, con lo que te he dicho, con lo que he expresado. Depende de tu mochila, de la vivencia que estás teniendo porque vienes malhumorado o porque algo está ocurriendo dentro de ti. ¿Y cómo sustituir esa frase por otra forma de decirlo? O sea, tengo recursos, ¿no? A veces encuentro la forma. Ayer, por ejemplo, me pasó con una persona a la que quiero mucho, que es muy CNV, y yo me daba cuenta que se estaba contando algo que no tenía que ver con el contexto. Entonces fui tremendamente cuidadosa.
o intento ser tremendamente cuidadosa. Pero a la vez esa frase, ¿tenéis alguna otra forma? ¿Me podéis ayudar a ver otras formas de decir eso que estás diciendo es tuyo? Que no genere separación, porque esa frase a veces es dura. Yo la vivo como dura, ¿no? La he dicho yo y no llega bien, y me la han dicho a mí, y bueno, sí me llega, en algunos casos, como con Pilar de la Torre, me llegó muy bien, pero otras veces no me llega bien, ¿no? No sé. Me gustaría que no se perdiera la pregunta que ha hecho Pilar, porque creo que me aportaría mucho. Sí, bueno, gracias Mar. Y deciros, son las 11:08. A mí me gustaría que alguien, si tiene alguna idea para contestar a Mar, y si os parece, pues hacer el check-in final, o no sé cómo estáis, si tenéis 10 minutos más. Yo quería escuchar a María, que levantaba la mano. Vale, es que Sí. yo no veo a todo el mundo. Vale, pues... Y sí tengo 10 minutos más. Vale, pues ¿os parece? Escuchamos a Marian y... Vale, genial. Pues Marian. Bueno, a mí normalmente cuando escucho personas que hacen afirmaciones categóricas me genera como un malestar y yo si escucho esa palabra, esa frase que dice esto es tuyo, me suena a afirmación categórica próxima a un juicio y siempre soy muy... me gusta mucho utilizar la pregunta y eso para mí es una actitud muy de curiosidad. Entonces, si la frase la enfocas como una pregunta, ¿podría ser que eso fuera tuyo? O explícame algo más sobre eso para que juntas podamos ver qué parte hay que realmente yo he afectado o no, ¿sabes? Yo creo que es lo que a veces bueno, cambia un poquito el matiz. Gracias, y a mí y me da ideas. A mí me viene también el empatizar, ¿no? De decir, escucho lo que estás diciendo y me viene la impresión que es algo que te importa mucho, que es muy tuyo, que tal vez ya está rodando hace mucho tiempo, como entrar con empatía, ¿no? Como transmitir el mismo mensaje pero empáticamente, de acogerlo, ¿no? Que no que sea como un reproche, como te devuelvo eso es lo tuyo, sino acogerlo como algo tuyo, pero yo lo acojo, ¿no? Sin hacerlo mío, pero lo acojo. Y yo quiero añadir que también esto depende desde qué lugar lo haces, ¿no? Porque antes cuando hablaba de las 3 etapas, cuando estoy en la etapa primera, esta es la que la esclavitud nos creemos responsables de los sentimientos de todas, pues hay gente que esto lo hace con mucha antipatía porque no quiere realmente serlo y entonces contesta muy mal, y hay gente que lo hace con mucha sumisión o sometimiento en el que, ay, no, ay de mí lo que he hecho y tal. Entonces, si lo hago desde esta primera etapa, de esto es tuyo, que te den, ¿no? O estoy en esa segunda etapa en la que me estoy dando cuenta de que no soy responsable y que lo que quiero es separar, ¿no? ¿Cuál es ahí la intención? Esta que veíamos que era invisible, pero ahí es, ¿no? Un poco indagar en esa, o explorar ahí, en esa intención y a qué te refieres. Y a mí me parece que es muy claro, dar esa claridad de qué es tuyo, qué es mío, me parece que es muy importante. Es verdad que hay muchas maneras de formularlo, pero sí me parece muy claro, o sea, poner ese límite, ¿no? De cuántas cosas son de tu mochila, teniendo ese foco, esto de tu mochila, yo estoy aquí para acompañarte si quieres, y cuidado, no quiero que me lo pongas a mí. Tomo la responsabilidad de mi impacto, pero no me pongas a mí la responsabilidad de tu emoción, ¿no? Entonces, es ese hilo fino en el que siempre anda jugando. Sí, bueno, gracias Clara. Yo... la segunda etapa es la que llamamos la antipática, o sea, la primera es donde no tenemos conciencia y nos estamos en la sumisión, en la culpa, en el miedo y hacemos todo esto por así, nos hacemos cargo de todo lo de los demás, como si nosotros no fuéramos los responsables de lo que hacemos y por eso se sienten tan mal y entonces ahí estamos como muy perdidos y luego cuando nos damos cuenta de todo el tiempo perdido como que nos enfadamos, ostras, con mi madre, con mi hermana, con este compañero, con esta situación que hice, o sea, me estaba haciendo yo cargo de algo que no era mío y entonces ahí empezamos a tener como una etapa en la que empezamos a esto del eso es tuyo nos sale muy fácilmente, ¿no? Porque empezamos a ver que tenemos claro que la causa está dentro del otro, entonces lo que yo hago es un estímulo y él se tiene que responsabilizar de lo suyo y ahí es donde, bueno, pues
Comentaba Marshall bueno, él también ponía en ejemplos en el libro ¿no? Ahí también cuenta un ejemplo en un taller, una chica, pues cuando se da cuenta de esto, pues luego él pide una participación para algo y ella dice, no, a mí yo no quiero participar en eso. Y entonces él le dice, me estás comentando que no quieres, y por un lado bien, porque te estás cuidando, y al mismo tiempo si yo te digo que esto no cuida de mis necesidades, ¿quieres seguir sin hacerlo? Y ella ya empezó a dudar, sí, no, y bueno, ahí es donde cuenta ya el tema de la liberación emocional, es cuando respondemos a las necesidades de los otros con compasión, no por miedo, culpa o vergüenza como nos pasaba antes, sino como también dice Marian, esa curiosidad. Estoy viendo el dedo, Anaí. No, sí, Sí, luego no, sí. decía Marian, esa curiosidad de preguntar, o a mí aún, a pesar, fíjate Mar, como has dicho tú de Pilar de la Torre, que te dijo con cariño, bueno Mar, eso es tuyo, o sea, si a mí se me queda solo ahí, también me llega como un poco así, me faltaría esa curiosidad aunque ella interiormente se libere de esa carga de no es algo mío, es algo suyo, y la voy a acompañar. O voy a ver qué necesidades son las tuyas. O sea, estoy aquí contigo para verlas. Aunque yo no me voy a hacer cargo, pero esa intención de estar ahí a mí me marca la diferencia. Sí, quiero añadir que lo hizo, que lo hizo. No, o sea, he sacado una frase de un Vale. Lo hizo. Sí. Anaí, Sí, bueno, como dos cosas. Una con lo que has dicho ahora, que me ha resonado y quería traerla, ¿no? Cuando aporte, ¿no? Como en la tercera etapa que pone respondemos a las necesidades de los otros con compasión, no por miedo, culpa o vergüenza, y que a veces responder a las necesidades de los otros no quiere decir hacer lo que otros quieren que yo haga, porque su necesidad es suya y puede cubrirla de otra manera que no sea a través de mí, ¿no? Entonces, como también desde este lugar, ¿no? En este caso que dice Marshall, y aunque sepas que no cubre mi necesidad, quieres seguir haciéndolo, y igual no es responsabilidad de la chica cubrir la necesidad de Marshall, ¿no? Como, bueno, me ha venido a mí esa idea de que al final realmente, si yo respondo con compasión, la veo y no me hago cargo. No tengo por qué decir sí si quiero decir no. Y a la vez quiero ver que para ti esto es importante, ¿no? Esta era como una idea. Y luego otra idea que ya viene con todo lo que llevamos hablando, que yo, ¿no? Con esta pregunta de ¿puedes decirme de qué somos responsables? Como que yo veo pues que al final tiene que ver con estas fases, ¿no? Y bueno, yo he puesto como cuidar cómo me relaciono con el mundo, cuidarme yo y cuidar el entorno, y también quiero ser responsable de poder acompañar de manera empática lo que vive el otro. Cuando alguien está dolido por algo que yo he hecho, o él cree que está dolido porque yo lo he hecho, y poder verlo con compasión. Y en estos pasos, lo que he escrito aquí es como en el proceso de todo esto, pedir ayuda, pedir empatía, ser honestas con lo que estamos viviendo, porque como bien decía esto al principio, yo tengo clara la teoría y no sé todavía muy bien cómo hacerlo en la práctica. O habrá días que sea capaz, habrá días que no, habrá personas con las que en mayor o menor medida, y esto es un proceso que dura toda la vida. Entonces, como en las vivencias que estamos teniendo, igual en un momento yo respondo súper de mala manera y no soy consciente hasta el rato que me doy cuenta y digo, ostras, y ahí me lo reviso. O en otro momento pasará de otra manera, ¿no? Como tener claridad, poner luz ahí y hacer mucha revisión. Y sobre todo también desde ser honestas y pedir ayuda, pedir empatía, ¿no? Con lo que estoy viviendo. Esto es lo que me surgía a mí con lo que hablábamos hoy. Muchas gracias. Bueno, pues, joder, está guay, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí. ¿Os apetece una cosita que puse aquí como 30 segundos de 3 canciones para identificar las 3 etapas, estas de Marshall? Sí. La de la esclavitud emocional, a ver si adivináis a qué canción, según mi mapa, tiene que ver con cada etapa. Venga, vamos a jugar. Venga, a ver, empiezo con esta, ¿vale? Vale. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada.
Bueno, quien lo sepa la primera que levante la mano, si ha identificado la etapa. Y mira que me gusta a mí esta canción, porque me encanta ella como canta, la voz, todo, pero luego la escucho y hago ¡ah! Bueno, todos de acuerdo que es la de la primera, ¿verdad? La esclavitud. Vamos, venga, vamos allá con otra. Sí, alguna así ya para que luego sea la primera ahí de... Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. No la escucho bien. ¿No? Pero la has hecho muy seguidito, es también muy clara. Es que lo he hecho salteado para que no se viera. No lo he captado, no lo he escuchado. La envidia les corroe, a mí no pasa nada, es su movida. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y Así así seguiré, seguiré, nunca nunca cambiaré. cambiaré. Bueno, pues esto es cuando entramos ya en la etapa antipática, de decir, sí, con todo el tiempo que he perdido yo, esto se va a enterar todo el mundo, no me hago cargo de nada, ahora ya me importa nada, ¿no? Bueno, y a ver esta, no sé si conocéis esta. Y, oye, puede que haya repetido alguna etapa, a ver, al final el oído. Vamos. A ver. Que sabemos que no, Pilar, que sabemos que no. Tenemos que hablar y compartir algún Ay, Dios. momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar. Ay, sí, Ay, ¿de quién era ese tema? Este no lo conozco. me encanta, de presuntos implicados. Es Wow, iba a decir esto de precioso. los dos hermanos. Sí, esta sí que la hemos escuchado, ¿no? Pasa que es también antigua, ¿cuándo? Sí, pues esta a mí me dice mucho y me acordé de ella cuando leí esto de Marshall y de esto, ¿no? Hablemos más allá de los gestos y más allá de las primeras impulsos. Así que, Pilar, Anet, dime. Tengo una petición, como no es mi cultura, yo no conozco estas canciones, pero si me podrías hacer favor pasarme, no sé, por WhatsApp en otro momento, Sí. los títulos de los tres. Genial. Así que voy entrando un poco más en ese Vale, me ámbito. lo voy a apuntar, te lo paso por WhatsApp, ¿vale? Y como además van a estar en el vídeo, si acaso las pongo también como cierre del vídeo. Pero yo así escuchándolos no los reconozco, sé por ello. Te voy a pasar, te pasaré por WhatsApp los enlaces para que las escuches enteras, ¿vale? Con letra. Gracias. Bueno, chicas, pues me encantaría quedarme más rato, pero voy un poco pillada y me encantaría hacer como un feedback rápido y si queréis, o sea, check out y feedback. A quien le apetezca feedback y a quien le apetezca check out, o las dos cosas, ¿vale?